¡Ay, Dios mío, agárrense fuerte! Porque lo que van a escuchar hoy no lo cuenta ni el cura en el confesionario. Miren, la vida de Elena era una cosa simple, ¿saben? Un ir y venir de microbús, de tortillas calientes y de la presión constante de mandar dinero a la abuela. Su trabajo era limpiar, y no cualquier cosa, sino la torre de cristal más alta de Santa Fe, el pináculo del dinero, el nido del temido Alejandro Dávila. Este hombre, Dávila, era leyenda. Dueño de medio México, con una cartera que pesaba más que su jet privado. Nunca lo veías, solo sentías su presencia como un aire helado en el piso 55. Elena solo conocía su suite por los reportes, una alfombra color hueso, arte moderno que parecía grafiti caro y la regla de oro. Jamás entrar sin permiso. Pero esa mañana, la prisa era un demonio. La supervisora, una viborita llamada Gaby, le había prometido el doble turno si terminaba antes del mediodía. Doble turno es doble lana. Así que Elena, con su carrito de limpieza a toda velocidad, vio la puerta del penthouse entreabierta, escuchó el silencio y pensó: perfecto. El jefe ya se fue a hacer negocios, a conquistar el mundo o lo que sea que hacen los billonarios. Empujó el carro, entró en esa sala inmensa que olía a madera antigua y éxito y se dirigió al baño principal. Tenía que cambiar las toallas de inmediato, y fue ahí, en ese instante exacto, que la vida de Elena se partió en dos. Ella estaba agachada, recogiendo las toallas húmedas del suelo de mármol frío, cuando escuchó un ruido a sus espaldas, un sonido de agua que se detenía y un plop suave, como si algo pesado y mojado hubiera caído. No manches, güey. Levantó la mirada, lenta, rezando para que fuera el perro, pero los Dávila no tenían mascotas. Y ahí estaba él, Alejandro Dávila, el jefe, el intocable, el hombre que solo existía en fotos de revista. Acababa de salir de la regadera, el vapor apenas disipándose, y en un movimiento que parecía sacado de una película mala, la única toalla que cubría lo esencial había resbalado por su cintura hasta el suelo. Se quedó parado, totalmente inmóvil, como una estatua griega recién pulida por el agua, con gotas brillantes deslizándose por su piel. El aire abandonó los pulmones de Elena. ¡Qué barbaridad! Su corazón galopaba como caballo desbocado. Era una imagen que no tenía derecho a ver, que no debía existir en su realidad. Era el sol cayendo en su patio trasero. Él no se cubrió de inmediato. No gritó, simplemente la miró. Y en ese segundo eterno, mientras el silencio era el único testigo de la catástrofe, ella vio algo en los ojos de Alejandro Dávila que nunca nadie había visto. No era ira, era sorpresa pura, y después una curiosidad intensa, casi depredadora. La recorrió una sensación extraña. Aunque era él quien estaba desnudo, ella se sintió expuesta. Era la empleada sorprendiendo al rey en su vulnerabilidad, y esa visión, ese momento robado, era una bomba a punto de estallar. Si alguien se enteraba, si ese instante de intimidad era revelado, ella perdería su trabajo, su sustento, todo lo que la mantenía a flote en esta ciudad de tiburones. «Lo siento, señor Dávila», logró susurrar, con la lengua pegada al paladar. Era la disculpa más hueca de la historia. Alejandro al fin reaccionó, pero no con pánico. Se agachó, recogió la toalla con una calma insultante, la ciñó a su cadera y se acercó un paso. Cada paso resonaba en el mármol, directo al centro de la estabilidad de Elena. «¿Qué haces aquí, Elena?» Su voz no era un rugido, era un susurro grave que le erizó la piel, y el hecho de que supiera su nombre fue el primer golpe. Él nunca se dignaba a conocer los nombres de la gente que hacía la chamba sucia. Ella tragó saliva, un miedo frío apoderándose de ella. «Vengo a cambiar las toallas, señor. Pensé que ya se había ido». Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era un gesto peligroso, como el filo de una navaja. Se inclinó, acortando la distancia, hasta que ella pudo sentir el calor que emanaba de su piel. «Ya veo», dijo, y su mirada se fijó en la de ella, intensa, prohibida. «Parece que has visto algo que no debías ver. ¿No es así? Y dime, Elena, ¿cuánto cuesta tu silencio?» Ahí estaba la propuesta, el trato con el diablo. No la iba a despedir, iba a comprar su discreción.
Y Elena supo en ese momento que acababa de entrar en un juego donde las reglas las ponía el billonario y donde su única ficha era la decencia que le quedaba. Sin embargo, la abuela necesitaba esa lana. Y a veces, para sobrevivir en este México bravo, uno tiene que mirar al infierno y sonreír. No obstante, la pregunta crucial era, ¿qué iba a pedir él a cambio? Y lo que él estaba pidiendo sin decirlo no era dinero, era algo mucho más valioso. «¿Cuánto cuesta mi silencio?», repitió ella en un hilo de voz que apenas salió de su garganta. Estaba paralizada, esperando la cifra que salvaría a su abuela, pero temiendo que si decía un número, estaría firmando su alma. Alejandro, el señor de la torre, el dueño de medio México y de la toalla que apenas lo cubría, dio otro paso. Elena retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Él la inmovilizó con la mirada, ese azul glacial que parecía verle hasta los huesos. «El dinero», comenzó él, y se rió, un sonido seco y sin humor. «El dinero es para la gente que no tiene ideas, Elena. Es para resolver problemas sencillos. Y tú y yo acabamos de crear un problema muy interesante». La sangre se le heló a Elena. Él no quería pagar para que ella se fuera. Quería pagar para que ella se quedara. Yo no entiendo, señor», murmuró, intentando parecer profesional, intentando recordar que solo era la empleada, la sombra que limpia. Él levantó una mano, y aunque no la tocó, el gesto la detuvo. «Claro que entiendes. Tú sabes quién soy. Yo sé quién eres. Hemos cruzado una línea que no se cruza en este edificio. Tú viste al hombre detrás del traje de $3,000, y yo me di cuenta de algo. Me di cuenta de que eres la única persona en este lugar que no me mira con la sed de pedir algo». Un escalofrío la atravesó, pero no era de miedo, sino de una tensión eléctrica que se le pegaba a la piel. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que la decencia era un atractivo? En ese momento, la desesperación por la abuela se mezcló con una curiosidad peligrosa. «El trato no es por tu silencio, Elena», sentenció Alejandro, inclinándose aún más, obligándola a levantar el mentón para mirarlo. «El trato es por tu compañía. Quiero que sigas viniendo a este piso, pero no solo a cambiar las toallas». Ella abrió los ojos, completamente desorientada. ¿Compañía? ¿El hombre más solitario y poderoso de la ciudad, pidiendo compañía a la chica que limpia baños? Esto no tenía sentido. Era una trampa. «Quiero que vengas a verme todos los días a esta misma hora», continuó él. Su voz era ahora una orden suave, imposible de rechazar. «Quiero que te sientes aquí y me cuentes de tu abuela, de tu barrio, de esa vida que es tan distinta a la mía. Y a cambio, tu abuela tendrá lo que necesita. Un cheque, un doctor, lo que sea. Pero tú tienes que ser mi refugio privado. Tienes que ser mi ventana, mi escape». Ahí estaba la propuesta prohibida. Él no quería su cuerpo. Aún no. Quería su mundo. Quería invadir la única cosa que Elena tenía que era suya, su historia humilde y honesta. Y la parte más aterradora era que, si aceptaba, ya no sería la empleada. Sería otra cosa, algo mucho más complejo y prohibido. «No voy a pedirte nada que te haga sentir incómoda», juró él, aunque sus ojos decían lo contrario, prometiendo que todo, absolutamente todo en esa relación, sería incómodo, tenso y excitante. «Solo necesito que estés conmigo. ¿Aceptas, Elena?» Ella podía ver el dinero para los medicamentos de su abuela flotando en el aire. Podía sentir la presión de la necesidad, pero también la vergüenza de vender su tiempo a un hombre que solo la veía como un objeto de estudio. Era la decisión sin retorno. Si decía que sí, su vida como la conocía terminaba. Ella sería suya, en el sentido más íntimo de la palabra. Sería la dueña de su tiempo y de su verdad. «Sí, señor», susurró Elena, y el sonido fue tan débil que pareció una derrota. Sin embargo, en el instante en que esa palabra salió de su boca, algo cambió en sus ojos. Dejó de ser la víctima temblorosa y se convirtió en la guardiana de un conocimiento explosivo. Él la quería en su jaula de oro. Bien, ella entraría, pero no como un pájaro asustado, sino como la única persona en la tierra que conocía su debilidad. Alejandro sonrió por primera vez de verdad. Una sonrisa de triunfo que le iluminó el rostro, haciéndolo inesperadamente hermoso y por lo tanto mucho más peligroso. Él había ganado el control.
Lo que él no sabía es que, al pedirle que compartiera su vida, le estaba dando a ella un poder inmenso. El objetivo de Elena ya no era solo la lana para la abuela. Ahora, oculto bajo la fachada de la obediencia, buscaba descubrir por qué un hombre tan poderoso, que podía tener a quien quisiera, elegía a la empleada para ser su única confidente. ¿Qué escondía él? ¿Qué le faltaba? «Excelente, Elena», dijo Alejandro dando un paso atrás, rompiendo la tensión física, pero multiplicando la emocional. «Desde hoy, a las 4 de la tarde, no eres mi empleada. Eres mi visita». Y con esa frase, el billonario se puso de espaldas a ella, en un acto de confianza total, y caminó hacia el ventanal que mostraba la ciudad a sus pies. Le dio la espalda a la única persona que podía arruinarlo. La invadió la urgencia de salir corriendo, de gritar, pero se obligó a respirar. Miró la toalla apenas ceñida a su cadera y entendió la inversión de roles. Él estaba desnudo, pero ella era la que estaba desprotegida. Él había invertido al cazador y a la presa. Él la había cazado con su necesidad, no con su dinero. Y ahora, mientras lo miraba de espaldas, dominando el horizonte, una certeza surgió sin explicación. Alejandro no la necesitaba solo para hablar. Él la necesitaba para recordar algo que había perdido. Y Elena iba a descubrir qué era. La empleada, ahora convertida en la confidente forzada, tenía un nuevo trabajo: desentrañar al hombre más inaccesible de México, y el precio iba a ser el corazón de ambos. 4 de la tarde, la hora prometida. Elena se vistió con la ropa más neutra que tenía, un pantalón de mezclilla sin agujeros y una blusa blanca que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Vestirse de civil era, irónicamente, la parte más difícil del día. El uniforme la protegía, la ropa normal la exponía. Cuando el reloj dio el campanazo silencioso, ella ya estaba parada frente a la puerta de caoba, temiendo tocar la entrada de un volcán a punto de hacer erupción. Alejandro abrió antes de que ella pudiera levantar la mano. No llevaba traje, no llevaba la toalla, vestía ropa de casa ridículamente cara, un conjunto de lino oscuro que gritaba millones discretos. No la miró con deseo, ni con autoridad. La miró con una necesidad tan cruda que a Elena se le doblaron las rodillas. «Pasa, Elena», dijo él sin sonreír. «Estamos en tiempo extra». El ambiente era diferente. Ya no había la prisa del trabajo, ni el olor a limpieza. Había un silencio pesado, un aroma a madera cara y café recién molido. Alejandro no la llevó al comedor o a la sala de juntas. La llevó a un rincón del penthouse que ella jamás había visto, un balcón cubierto que daba al poniente, lleno de plantas que parecían sacadas de un jardín secreto, en medio del cemento de la ciudad. «Aquí», indicó Alejandro señalando 2 sillones de ratán, «es mi refugio. Nadie más entra aquí». Y ahí comenzó la rutina, la escalada silenciosa que no tenía nada que ver con subir escaleras o firmar cheques. Las primeras horas fueron incómodas. Él hablaba al principio de cosas insulsas, el tráfico, el clima en Europa, por qué el café de su asistente era mejor. Elena respondía con monosílabos, analizando cada inflexión de su voz, buscando la grieta. No obstante, Alejandro era un estratega. Sabía que la confianza se gana con pequeños sacrificios. Dejó de hablar del presente y empezó a hablar de su infancia, de sus miedos a las arañas, de la vez que se escapó del internado. No eran confesiones de billonario, eran confesiones de niño asustado. Y Elena, sin querer, empezó a bajar la guardia. Él no estaba buscando un terapeuta. Estaba buscando a alguien que no lo juzgara por lo que tenía, sino que lo entendiera por lo que era. Durante los 3 días siguientes, estas visitas se convirtieron en algo más profundo. Poco a poco, la línea entre empleada y confidente se fue borrando hasta desaparecer. Elena ya no pensaba en el dinero de la abuela cuando estaba con él. Pensaba en la profundidad de esos ojos, en el vacío que había detrás de la fachada de poder. Su plan original de investigarlo comenzaba a funcionar, pero de una manera que la estaba destrozando por dentro. La verdad es que Alejandro era un hombre fascinante, y cuanto más lo descubría, más difícil se le hacía mantener la distancia emocional. Al 4º día, la dinámica cambió por completo. Estaban hablando de un libro viejo que él había encontrado cuando Elena decidió dar el primer golpe verdadero. Con la voz suave,
casi como un susurro, se atrevió. «Alejandro», dijo ella interrumpiendo su relato, «¿qué fue lo último que disfrutaste de verdad? Algo simple, antes de que este imperio fuera tu vida». El silencio que cayó sobre el balcón fue más ruidoso que cualquier explosión. Los ojos de Alejandro se quedaron fijos en el horizonte, pero su mirada se había ido a un lugar muy lejano, oscuro y doloroso. La máscara de acero que siempre llevaba puesta se resquebrajó, revelando una herida que él no podía cerrar. Y entonces él habló, con una voz rasposa que atravesó el pecho de Elena. Una tarde de lluvia. Estaba en un autobús. Olía a tierra mojada y a gasolina, y yo no estaba solo. No dio nombres, no dio detalles, pero la emoción era tan palpable que un escalofrío de culpa recorrió a Elena. Entendió que lo que él guardaba no era un fraude financiero, era una pérdida personal, un recuerdo de cuando la vida aún tenía color. Y ella, Elena, la empleada que se había propuesto desentrañar al hombre inaccesible, se dio cuenta con horror de su propia traición silenciosa. Estaba usando la intimidad que él le ofrecía como si fuera una llave para abrir una caja fuerte. Él le estaba entregando su corazón, confiando en que ella lo cuidaría, y ella lo estaba analizando, diseccionando cada fragmento de dolor con fines egoístas, para entender su poder, para ganar su propia batalla. En ese momento, mientras Alejandro se hundía en el recuerdo de esa tarde de lluvia en el autobús, Elena comprendió la verdad amarga. No solo estaba enamorándose del jefe imposible, estaba traicionando al hombre que, por primera vez en años, le había abierto la puerta de su alma. Y la peor parte era que ya no podía parar. Si se retiraba ahora, él se cerraría para siempre. Ella tenía que seguir cavando, hasta que descubriera la identidad de la persona que lo había acompañado en ese autobús. A partir de ese instante, Elena supo que había perdido algo fundamental: su inocencia. Y claro, la culpa es una cosa muy traicionera, ¿saben? Porque en vez de hacerte retroceder, a veces te empuja más fuerte hacia el abismo. Elena se quedó ahí, en el silencio denso del balcón, donde solo se oía el murmullo lejano de la Ciudad de México. Él seguía con la mirada perdida en ese recuerdo del autobús, y Elena, con el aire agotándosele en los pulmones, supo que tenía que continuar el juego. Tenía que fingir que solo era la empleada que lo escuchaba con cariño, y no la investigadora que buscaba una fisura en su armadura. ¿Y esa persona será importante para ti, Alejandro?, preguntó ella, usando su tono de voz más suave, como si estuviera acariciando una herida vieja. Alejandro tardó un momento en regresar. Cuando sus ojos se enfocaron en Elena, ya no eran los ojos del magnate de hielo, eran los ojos de un hombre quebrado, aunque se esforzara por mantener la compostura. Cuando tienes 7 años y pierdes lo único que te hace sentir seguro, todo el mundo es importante, Elena, respondió él, evasivo pero poderoso. Esa persona, ella me enseñó que la lluvia no siempre limpia. A veces solo revuelve el lodo. 7 años. Una niña, una hermana, una madre. La atravesó un nuevo escalofrío. La historia era más antigua, más profunda de lo que había imaginado. Lo que él guardaba no era un romance prohibido de adulto, sino la cicatriz fundacional que había creado al Alejandro que ella conocía. Y ahí estaba la trampa. Cuanto más él se abría, más se estrechaba el cerco sobre Elena. Ya no era suficiente esperar a que él confesara. Ella necesitaba investigar, necesitaba encontrar a la niña del autobús. Pero ¿cómo preguntarle a un billonario sobre sus traumas infantiles sin que suene a perfil psicológico de la policía? Imposible. Así que Elena se puso el uniforme mental de la empleada eficiente. Dejó la oficina esa noche con una decisión tomada, pesada como una lápida. Usaría los recursos de la empresa para investigar la vida personal de su jefe. Al día siguiente, al amanecer, la cacería comenzó con un objetivo claro: Sofía. Sofía era la secretaria ejecutiva de la familia Dávila desde hacía 30 años. Una mujer de 60 y tantos, con el pelo perfectamente recogido y una lealtad a Alejandro que rozaba lo religioso. Sofía conocía cada recibo, cada aniversario, cada enfermedad, cada dolor de muelas de los Dávila. Elena se acercó a ella con la excusa de buscar un viejo expediente de propiedad, pero su corazón latía tan fuerte que temía que Sofía lo oyera a través del cubículo de cristal. «Sofía,
¿Recuerdas algo de la época en que el señor Alejandro era muy joven? Tal vez cuando tenía 7 años, preguntó Elena, manteniendo la voz casual, revisando carpetas sin verlas. Sofía, que era más lista que un zorro viejo, levantó una ceja. Señorita Elena, ¿por qué el interés repentino en la infancia del jefe? ¿Estamos revisando el legado familiar para algún documental? Algo así, mintió Elena sin pestañear. La mentira era fácil, demasiado fácil. Y ese fue el primer abismo moral que cruzó sin retorno. Necesito entender la cronología de algunas propiedades que se vendieron después de un evento familiar doloroso. Algo que sucedió en un viaje. ¿Recuerdas si hubo alguna pérdida importante en esa época? Sofía entrecerró los ojos. La lealtad se debatía con la necesidad de ayudar a la nueva empleada que, casualmente, ahora compartía almuerzos privados con el jefe. Mire, señorita Elena, el señor Alejandro es muy reservado con esa época. Pero le diré algo. No fue una venta de propiedad lo que causó el dolor. Fue al revés. La venta fue la consecuencia. Fue después de la mudanza. El señor Alejandro tuvo que dejar la casa de campo familiar en Morelos. Fue cuando la niña se fue. La niña se fue. Un puñetazo invisible golpeó el estómago de Elena. ¿La niña? ¿Era su hermana? Se atrevió a preguntar, consciente de que si Sofía descubría su verdadero interés, su carrera terminaría allí mismo. Sofía suspiró con la melancolía de quien carga un peso por décadas. No era su hermana, señorita. Era su sombra, su compañera de juegos. Eran inseparables. Cuando ella se fue, él se puso esta armadura de hielo que usted ve. Nunca volvió a ser el mismo niño alegre. Y luego, Sofía hizo lo impensable. Sacó de un cajón bajo llave un sobre de manila amarillento. Esto no es información de la empresa, Elena. Esto es historia personal. Pero el señor Alejandro confía en usted, y usted parece ser la primera persona en años que intenta descongelarlo. Guarde esto. Contiene el único recorte de periódico que se hizo sobre el evento. Elena tomó el sobre. Estaba caliente, como si la verdad que contenía estuviera viva y quemara. En ese instante, comprendió que su misión había cambiado drásticamente. Ya no se trataba de desenmascarar al jefe inaccesible. Se trataba de honrar la confianza de Sofía y, de manera perversa, justificar la traición a Alejandro. Ella ya no buscaba poder, buscaba redención a través de la verdad. Esa noche, encerrada en su pequeño departamento, Elena abrió el sobre bajo la luz tenue de una lámpara vieja. No había fotos, solo un recorte amarillento y doblado de un periódico local de Morelos. El titular era simple, brutal y antiguo. Tragedia en la carretera Cuernavaca. Accidente de autobús. Una víctima fatal, menor de edad. Debajo del titular, una línea de texto minúscula, casi borrada por el tiempo, nombraba a la víctima. Y el nombre que leyó Elena no era un nombre cualquiera. Era el nombre de la única persona que Alejandro había amado antes que ella. No en el sentido romántico, sino en el sentido puro de la infancia. Sin embargo, lo que vino después fue la verdadera revelación que la hizo temblar hasta los huesos. El artículo mencionaba que el autobús accidentado no iba lleno de gente común, iba lleno de niños. Un viaje escolar de la Fundación Dávila, una de las obras de caridad más importantes de la familia. Y lo que partió a Elena por la mitad, lo que la hizo sentir que había caído en la peor trampa, fue la línea final que describía al único testigo y sobreviviente que viajaba junto a la víctima. El joven Alejandro Dávila, de 7 años, fue encontrado ileso en la escena, sosteniendo la mano de la niña. Alejandro no solo había perdido a su amiga en el autobús, él estaba allí, él sobrevivió. Y la niña que murió era una niña protegida por la fundación de su propia familia. La comprensión la golpeó como una ola. Elena pensaba que Alejandro era el cazador, un hombre que jugaba con ella desde su torre de marfil. Pero en realidad, él era la presa, atrapado en una jaula de oro construida sobre una culpa que no era suya. Él no había podido salvar a la niña que estaba bajo la protección de su nombre. Y de repente, surgió una pregunta devastadora. ¿Por qué Alejandro nunca mencionó que era un accidente de la fundación? ¿Por qué la familia Dávila había silenciado la historia de esa manera? El peso del recorte de periódico ardía en sus manos. Elena ya no era una empleada enamorada.
Era una persona que tenía en sus manos el detonador de la vida de Alejandro Dávila. Su culpa no se había ido, solo se había transformado en una obligación oscura. Ahora tenía que proteger este conocimiento. Tenía que mentirle sobre cómo lo descubrió. Y tenía que acercarse más, no para investigarlo, sino para consolar al niño de 7 años que seguía atrapado en un asiento de autobús bajo la lluvia, sosteniendo una mano fría. A partir de ese momento, Elena supo que su vida ya no le pertenecía. Estaba dentro, en el centro de la herida de los Dávila, y salir significaba exponer la verdad, y eso, ella sabía, era imposible. La rutina en la mansión cambió por completo durante las semanas siguientes. Ya no era Elena la que buscaba a Alejandro, era su presencia la que sin quererlo lo llamaba. Él no sabía lo que ella sabía, y ese conocimiento transformó a Elena en una sombra de consuelo. Poco a poco, dejó de preocuparse por la toalla y la limpieza perfecta. Su misión ahora era detectar los temblores invisibles en el alma del jefe. Se dio cuenta de que Alejandro no bebía ni usaba drogas, pero tenía ataques de insomnio brutales que lo dejaban vagando por la casa, como un fantasma en su propia prisión de oro. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, Elena lo encontró en la biblioteca. No estaba leyendo, sino sentado en el suelo de mármol, con la espalda apoyada en un estante de libros antiguos. La luz de la luna apenas entraba por los ventanales. Él estaba despierto, pero su mirada estaba a kilómetros de distancia, perdida en ese asiento de autobús. «Señor Dávila», musitó Elena con el corazón apretado. Ella no podía decirle, «Sé lo que pasó en el autobús», solo podía actuar. «Hace frío aquí. ¿Por qué no está en su cama?» Alejandro tardó un momento en enfocarla. Cuando lo hizo, no vio a la empleada, sino a la única persona que, de alguna manera mágica, parecía no juzgar su silencio. «El frío es bueno. Me recuerda que estoy aquí. Ahora». Ella se acercó despacio, sin invadir, pero tampoco retrocediendo. Le ofreció una manta que había traído de la lavandería, fingiendo que esa era la razón de su presencia a esa hora. Él la tomó, pero no la usó. Siguió mirándola, y en ese silencio, la conexión se hizo más fuerte que cualquier palabra. Era una conexión construida sobre la verdad que ella conocía y la mentira que ella mantenía. «A veces», dijo Alejandro con una voz ronca que apenas era un susurro, «siento que si cierro los ojos, todo vuelve a ser la lluvia de ese día. 7 años. Nunca lo olvidas». Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del mármol la recorrió. 7 años. Estaba hablando de la edad que tenía en el accidente. Él estaba confesando la herida sin darle nombre. Y ella, con el recorte de periódico quemándole la memoria, tuvo que morderse la lengua para no llorar por él. «El pasado tiene un peso enorme, señor Dávila», respondió ella, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Pero no puede dejar que lo ahogue. No es su culpa. No importa lo que piense su cabeza». Alejandro sonrió, una sonrisa triste y rota. «Lo que no sabes, Elena, es que la culpa es el único lazo que me queda con ella. Si la suelto, ¿quién soy?» Ahí estaba. Elena estaba usando su conocimiento robado para manipular la conversación, para consolarlo de una manera que solo la verdad permitía, sin revelar cómo la había obtenido. Estaba mintiendo en cada caricia, en cada palabra de apoyo. Estaba traicionando su propia moral para proteger su fachada de empleada y, más importante, para ganarse la llave de su alma. Se sentó a su lado, en el suelo frío. «Usted es la persona que se levanta cada mañana», le dijo ella. Y en ese momento, la barrera del señor Dávila se sintió ridícula. Ella extendió la mano y tocó su hombro, un toque que cruzó la línea de empleada a protectora, de empleada a algo mucho más peligroso. «Es la persona que sigue aquí, Alejandro». Él se giró hacia ella, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que la dejó sin aliento. Ya no era el deseo lo que los unía, sino la desesperación. Él necesitaba un testigo, un cofre para su dolor, y Elena, la ladrona de información, era la única que podía ofrecerse. «Eres mi paz», le dijo Alejandro, acercándose lentamente. No era una declaración de amor apasionado, sino de dependencia total. La única calma en esta casa llena de sombras y dinero. Y cuando sus labios se encontraron en la biblioteca oscura, en el suelo de mármol frío, el beso no fue de un jefe y una empleada.
Fue el juramento de dos conspiradores que compartían un peso peligroso. Elena acababa de cruzar un segundo límite moral irreversible. No solo conocía la verdad, sino que ahora la estaba usando para atar a Alejandro a ella, garantizando que su relación se basaría en una mentira fundamental. Ella había cambiado de bando definitivamente. Ahora era parte del silencio de los Dávila. Ella no le había robado la cartera o la tarjeta de crédito, le había robado el derecho a la verdad. Y el costo de ese robo era que ahora ella también estaba en la jaula. El resto de la noche se esfumó en susurros y piel, pero no había pasión desenfrenada. Había consuelo, había la necesidad cruda de un hombre roto de aferrarse a algo real, y para Elena había la certeza de que, aunque estaban íntimamente conectados, nunca habían estado más lejos de la honestidad. Ella era su refugio, pero ese refugio estaba construido sobre arenas movedizas. Al amanecer, antes de que el sol iluminara la biblioteca y revelara la intimidad del suelo, Elena se escabulló. Dejó a Alejandro profundamente dormido por primera vez en semanas, con la manta que ella le había traído cubriéndolo. Se alejó con la sensación pesada de que al darle paz se había robado a sí misma un pedazo de alma. Había ganado al hombre, pero lo había ganado bajo la bandera de la falsedad. Y justo cuando se dirigía a la cocina, apenas unos minutos después, la señora Clara apareció en el pasillo. Llevaba una taza de café en la mano y una mirada que lo decía todo. No había reproche, solo la fría y absoluta certeza de haberla pillado. El silencio de la mañana gritaba más fuerte que cualquier regaño. Elena se detuvo en seco, comprendiendo que su nueva vida, construida en la oscuridad, estaba a punto de ser expuesta a la dura luz del día. Clara simplemente levantó la taza, tomó un sorbo y dijo con una calma que daba escalofríos: «La familia Dávila tiene reglas, Elena, y la más importante es, los secretos permanecen dentro de estas paredes. Siempre». La advertencia no era sobre la relación romántica, era sobre todo. Y Elena supo que Clara había visto más de lo que ella creía, o tal vez Clara siempre había sabido el terrible pasado de Alejandro, y ahora Elena era simplemente la próxima en jurar lealtad al silencio. Su derrota no era ser descubierta con Alejandro, sino perder el control de su propia narrativa. Ella ya no era la dueña de su historia, ahora era una empleada más en la conspiración. Clara no se movió. Su calma era la pared que Elena no podía escalar, y la taza de café temblaba solo lo necesario para probar que, aun siendo de hielo, estaba viva. Por el contrario, su voz era de una autoridad inquebrantable. «Usted cree que lo importante es el muchacho y usted», dijo Clara, inclinando la cabeza apenas 1 milímetro. «Ese es lo que cualquiera ve, un romance de telenovela. El verdadero problema, mi niña, es que el señor Alejandro no ha sido dueño de su vida desde hace mucho. Él es oro puro, sí, pero está encadenado y usted acaba de convertirse en un eslabón». Clara se acercó un paso, y Elena percibió el olor a café fuerte y la autoridad de décadas de servicio. Era un aroma que olía a verdades guardadas y silencios comprados. ¿Encadenado a qué? ¿A la empresa? ¿A su familia?, preguntó Elena, un nuevo escalofrío recorriéndole la espalda. Clara sonrió, pero era una sonrisa seca, sin alegría. Peor, a la sombra de lo que se le obligó a hacer. La familia Dávila no solo tiene dinero, tiene deudas, y esas deudas no se pagan con efectivo, se pagan con control. Él es el heredero, Elena, y es la garantía. Si él colapsa, si él demuestra que no es apto para cargar con el apellido, la familia lo reemplaza, y el reemplazo es siempre más cruel. Aquí vino la puñalada. Elena se dio cuenta de que la paz que le había dado a Alejandro en la biblioteca no fue un regalo de amor, sino un momento de debilidad que el sistema ahora podría usar en su contra. Usted ha visto lo que nadie más ve, su vulnerabilidad, su necesidad desesperada de normalidad. Y eso, Elena, lo hace frágil. No para mí, para ellos, susurró Clara, señalando con un movimiento casi invisible hacia las salas privadas de la casa, donde el resto de la familia Dávila dormía, o eso parecía. Elena comprendió que el romance no era un problema moral, era una debilidad explotable. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Elena, la voz apenas un hilo que se rompía. Este era el cruce de su segundo límite moral,
Ya no era sobre su propio honor o su trabajo, era sobre salvarlo de una amenaza que no entendía. Usted lo va a proteger, sentenció Clara. Va a seguir dándole esa paz, pero va a vigilar. Si él vuelve a ese estado oscuro, si se aísla, si deja de comer o dormir, usted me lo informa. Yo soy su contacto. Fuera de estas paredes, usted es la empleada que limpia. Aquí dentro usted es su ancla y mi observadora. En ese instante, la dinámica se invirtió por completo. Elena ya no era la humilde chica que soñaba con el patrón. Ahora era un agente, una pieza clave en el tablero de ajedrez de los Dávila. La dulzura del amor prohibido se había transformado, de golpe, en una misión de rescate con reglas oscuras. La empleada ya no estaba bajo el control del patrón. Ambos estaban bajo el control de la casa. Clara no le dio la oportunidad de protestar, sellando su destino con una última orden. Y sobre todo, no lo haga sentir amado. Hágale sentir necesario. Él necesita creer que esta conexión, lo que sea que tengan, es su fuerza para luchar contra la familia, no su caída. Si él se siente demasiado libre, intentará romper las cadenas. Y si rompe las cadenas, lo perderemos. Y perderlo, Elena, es perderlo todo. Elena se quedó paralizada. El amor que experimentaba era ahora una herramienta de manipulación, fría y calculada. Para salvar a Alejandro, debía mentirle sobre la naturaleza de su afecto. Era un peso insoportable, la imposibilidad de amar con honestidad. ¿Y si él descubre que estoy vigilando?, preguntó Elena, la garganta seca, consciente de que la respuesta era la única que importaba. Entonces, todo esto... Clara hizo un gesto amplio abarcando el lujo silencioso de la mansión. Se derrumba, y usted se va, pero no sin antes haber puesto en riesgo a toda la operación. Él no es el único que está en peligro, Elena. Usted también lo está, por el simple hecho de saber lo que sabe, y por el terrible delito de hacerlo feliz. El sol de la mañana ya había entrado por completo en los ventanales del pasillo, pero para Elena, la oscuridad no había hecho más que volverse más profunda. Su corazón latía con la nueva y terrible verdad. El romance era solo la punta del iceberg de una conspiración familiar, y ella, la chica que quería limpiar el suelo, se había convertido en la guardiana de su secreto más oscuro. No era amor, era una alianza de sobrevivientes. Elena tragó saliva, percibiendo el peso de la mentira como una armadura helada. Regresó a la habitación de Alejandro, donde él la esperaba en la cama, con una expresión de preocupación que solo conseguía hacerla sentir más miserable. Él no sabía que ella acababa de recibir su sentencia, amar a medias, vigilar de cerca. ¿Dónde estabas, mi vida? ¿Te tardaste?, preguntó Alejandro extendiendo la mano, su voz suave y vulnerable. Elena se acercó, pero se obligó a no caer en el consuelo inmediato. Tenía que ser la roca, la fuerza, no la almohada. Tenía que empezar a construir la dependencia que Clara le había exigido. Estaba pensando, dijo Elena, su voz firme, casi cortante. Se sentó al borde de la cama sin tocarlo aún. Pensando en todo esto, en tu familia, en lo que nos espera. Alejandro frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que Elena fuera el bálsamo, no la confrontación. No tienes que cargar con mis problemas, Elena. Esto es mío. Yo te sacaré de esto, te lo prometo. Un pinchazo de culpa la atravesó. Él estaba siendo sincero, el noble millonario intentando proteger a la empleada, pero ella ahora era la que tenía que protegerlo a él, incluso de su propia ingenuidad. No, Alejandro, ya no es tuyo, es nuestro, dictaminó, mirándolo fijamente a los ojos. Ella ya no era la presa asustada, era la guardiana disfrazada. Si vamos a estar juntos, si vas a desafiar a tu padre y a ese consejo, tienes que estar fuerte. Yo estoy aquí para eso, pero necesito saberlo todo, la verdad completa. Alejandro dudó. Verla tan seria, tan resuelta, lo desarmó. Era una faceta nueva, poderosa, que lo hacía sentir extrañamente seguro. Ella lo hacía sentir necesario para una lucha que trascendía el romance. «Hay algo más grande que el control de la empresa», susurró él, y el peso de la confesión llenó el espacio entre ambos. «Hace 2 semanas encontré documentos. No se trata solo de dinero o poder. Se trata de algo que hicieron en el pasado, un fraude que involucra a políticos, y si sale a la luz podría destruir no solo a mi padre, sino a todo el linaje Dávila. Lo escondieron en una propiedad en Chiapas.
Si ellos me ven débil, si creen que voy a ceder, lo destruirán. Y si lo destruyen, esa gente seguirá impune. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío la recorrió. No era solo amor, ni solo dinero. Era corrupción profunda, crímenes. Esto validaba la urgencia de Clara. El romance era la cubierta de una misión de supervivencia. Entonces el plan tiene que cambiar, declaró Elena poniéndose de pie. Si necesitan que estés débil, vamos a hacer que crean que estás más fuerte que nunca, que no tienes nada que perder, y que tu única conexión conmigo es en realidad tu mayor fortaleza. Alejandro la miró con admiración, no con pena. Se levantó y la abrazó con una fuerza que buscaba anclaje. Ella le devolvió el abrazo, pero en lugar de consuelo, experimentó la responsabilidad de la mentira. Su amor se había convertido en un pacto de guerra. «Me haces falta, Elena. Eres la única que me mantiene cuerdo para pelear», confesó Alejandro, sin saber que acababa de articular la frase exacta que Clara había planeado. En ese momento la puerta se abrió sin llamar. Era el padre de Alejandro, don Ramiro, con su rostro tallado en mármol frío, y a su lado, la prometida oficial, Camila, vestida con una elegancia que gritaba «dueña de todo». El aire se cortó. Don Ramiro hizo un gesto de desdén hacia Elena, la empleada que se atrevía a abrazar a su heredero en la suite principal. Sin embargo, Camila no miró a Elena con desprecio. Miró a Alejandro con una mezcla de lástima y control, y luego sus ojos se fijaron en Elena, pero con una intensidad diferente, una complicidad silenciosa. «Alejandro, tenemos que hablar de la junta de emergencia. Y tú, niña», dijo don Ramiro, señalando a Elena, «regresa a tus labores. Esto no es asunto tuyo». Elena se separó de Alejandro, lista para la humillación pública, para el papel de la intrusa, cuando Camila sonrió, una sonrisa fría y perfecta, y se dirigió a Elena, ignorando a don Ramiro. «No, padre», interrumpió Camila con voz melodiosa. «Elena se queda. Ella es indispensable para Alejandro ahora mismo». La palabra la golpeó como un martillo. «¿Indispensable?». Camila se acercó a Elena y susurró tan bajo que solo Elena pudo escuchar. «Sabes que te necesitamos, ¿verdad, cuidadora? Y por cierto, la toalla que limpiaste esta mañana en el gimnasio tenía sangre, y no era la de Alejandro». Esa fue la revelación que cambió todo. Camila, la prometida, no solo estaba al tanto, sino que estaba en el juego de Clara, o quizá en uno aún más complicado, y el juego era violento. La comprensión la golpeó como una ola helada. Si Camila sabía, entonces la conspiración era más amplia. Y la sangre implicaba que Alejandro ya había sido herido, o peor, que había herido a alguien más en su lucha por la verdad. Había un peligro físico real que Clara y Camila estaban intentando ocultarle a Alejandro, y ahora a ella. Elena no solo estaba mintiendo a Alejandro para salvarlo, ahora estaba aliándose con su prometida para ocultar evidencia de violencia. Alejandro, ajeno a la confidencia, solo vio a su prometida actuar con una inusual deferencia hacia Elena, lo que le dio una falsa sensación de victoria. «Ves, Elena, incluso Camila entiende que eres importante». La inversión total de poder se completó. Alejandro era la pieza central, el peón valioso que todos movían, pero Elena y Camila eran, en este momento, las verdaderas jugadoras que definían el tablero de ajedrez, y el tablero estaba manchado de sangre. «Sanastin más», Tasina sobrebosa. Alejandro sonrió, un brillo de triunfo en sus ojos oscuros, sin darse cuenta de que esa deferencia inusual de Camila era la soga que estaban apretando en su cuello. Él se marchó poco después, llamado por una reunión urgente en el ala oeste de la mansión, dejándolas solas en el silencio pesado de la sala de estar. Tan pronto como la puerta se cerró, la máscara de cortesía de Camila cayó al suelo, hecha añicos. Ella no se acercó a Elena, se quedó parada, rígida, mirando hacia donde Alejandro había desaparecido. Su voz, antes un susurro meloso, se volvió acero helado. «Escucha bien, muchachita», dijo Camila, ni siquiera volteando a verla. «No me agradas, nunca me agradarás, pero aquí ya no se trata de quién se queda con el hombre, sino de quién lo mantiene vivo». Un frío recorrió la espalda de Elena a pesar del calor del salón. La mención de la sangre aún resonaba en sus oídos. «¿Qué significa eso de la sangre en la toalla? ¿Quién hirió a Alejandro?».
Camila giró la cabeza lentamente, sus ojos verdes fijos en Elena como cuchillos. No fue Alejandro, fue uno de los guardias, un hombre leal que encontró algo que no debía. Fue un mensaje de que si Alejandro sigue buscando la verdad sobre su padre y los negocios, lo van a desaparecer. Esta fue la verdad que Elena no había anticipado. No era un juego de celos o una disputa empresarial simple. Era una guerra de poder con violencia real y consecuencias letales. El romance de Elena no era solo prohibido, era peligroso. Clara, su tía, está intentando mantenerlo en la oscuridad, haciéndole creer que todo está bajo control, que solo necesita su cuidadora para estar tranquilo, continuó Camila, dando un paso hacia Elena. Y tú, Elena, con tus ojitos de borrego y tu devoción de empleada, eres el camuflaje perfecto. La comprensión la golpeó sin gritos, solo con la presión de esa verdad. Elena entendió que su amor, su simple y honesto amor por Alejandro, había sido cooptado y convertido en la herramienta de distracción perfecta. Ella no era la amante, era el sedante, la cadena invisible. «¿Y qué quieres de mí?», susurró Elena, la garganta cerrándose. Camila sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de cálculo. «Alejandro no confía en mí, jamás lo ha hecho, pero confía en ti. Si él empieza a investigar de nuevo, si intenta salir de esta burbuja que Clara y yo hemos creado para él, necesito que me lo digas. Necesitas asegurarte de que él se sienta tan indispensable contigo que nunca salga de esta mansión». El trato silencioso se selló. El amor de Elena se convirtió en vigilancia. Ella no solo mentiría a Alejandro para salvarlo, ahora tendría que traicionar su confianza íntima, usando su relación como un micrófono. «Si lo haces, él vive y tú te quedas con tu empleo. Y con tu hombre por ahora», prometió Camila, su voz volviéndose conciliadora. «Si lo expones a la verdad, si intentas ser la heroína que lo salva, el primer daño colateral serás tú. El segundo será la sangre de Alejandro, no en una toalla, sino en el piso de la oficina de su tío». Elena asintió lentamente. No había opción moral. Había una elección entre la honestidad que mataría al hombre que amaba y la mentira que lo mantendría respirando, aunque fuera en una jaula. En ese instante, la derrota de Elena se consumó. Ella ganó a Alejandro, temporalmente, pero perdió su pureza. Ya no era la humilde empleada que se enamoró del billonario. Era la carcelera de su corazón, la agente doble forzada a amar y a informar. Camila le dio una palmada en el hombro, un gesto tan artificial que quemó. «Bienvenida a la familia, cuidadora». Elena se dirigió a su pequeño cuarto de servicio. Al pasar frente a un espejo en el pasillo oscuro, se detuvo. Lo que vio no era la mujer sencilla y de uniforme impecable que había llegado hace meses. Vio una sombra con los ojos llenos de miedo y una decisión oscura. Su romance no era un cuento de hadas, era un pacto de sangre. Durante las semanas siguientes, Elena se convirtió en lo que Clara y Camila habían diseñado, la ancla perfecta. Se movía por la mansión con una nueva autoridad silenciosa, ya no como la empleada tímida, sino como alguien que pertenecía a ese mundo de mármol y secretos. Poco a poco, Alejandro dejó de buscar las respuestas peligrosas. En su lugar, buscaba a Elena. Cada tarde, a las 4 en punto, ella llegaba al balcón cubierto, y él la esperaba con una taza de café y una sonrisa que cada día se veía menos quebrada. A los demás, parecía que Alejandro había encontrado la paz. Las reuniones familiares se volvieron menos tensas. Don Ramiro incluso empezó a saludar a Elena con un asentimiento de cabeza, reconociendo que ella había logrado lo que ningún terapeuta o consejero había conseguido: calmar al heredero. Sin embargo, lo que nadie veía eran las noches en vela de Elena, las noches donde ella se despertaba con el recorte de periódico quemándole la conciencia, las noches donde se preguntaba si el precio de su amor era demasiado alto. Una tarde, mientras Alejandro dormía en la inmensidad de la cama, Elena se paró frente a la ventana. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando los rascacielos de un rojo vibrante. Ella se tocó el anillo que él le había dado la semana anterior, enorme y pesado. Los días se habían convertido en semanas, y las semanas en un patrón inmutable. Durante ese tiempo, el mundo vio cómo el billonario Alejandro, de repente,
Se comprometía formalmente con la humilde empleada. Las revistas hablaban de un cuento de hadas. La verdad era que Elena se convirtió en su sombra, gestionando sus llamadas, monitoreando sus salidas, reportando sutilmente a Camila que el paciente estaba estable. Elena tenía el anillo, tenía el hombre y tenía la mansión. Ella había ganado la batalla del amor, pero la victoria la golpeaba cada mañana al despertar. Él la amaba con devoción, pero ella ya no podía mirarlo sin experimentar la punzada de la mentira que los unía. Ella era su carcelera más tierna. Estaba sola en la vastedad de la opulencia, mirando hacia un horizonte donde la libertad de ambos ya no existía. Había silencio en la habitación, un silencio pesado, costoso. Ella tenía todo el poder de la casa, pero no el poder sobre su propia conciencia. Y en ese silencio, mientras el sol desaparecía en el horizonte manchado de rojo, Elena comprendió la verdad final. La jaula de oro no es un regalo, es el precio de la supervivencia, y el amor comprado con el miedo nunca es gratuito.